Muy buenas tardes. Vamos hoy a compartir información acerca de sanación meda consciencia. Esta metodología, esta dinámica, posibilita una vida coherente y consciente, lo cual en los momentos actuales resulta altamente conveniente. Es muy importante manejar, vivir la información para integrar en cada uno de nosotros ese equilibrio, esa armonía, esa consciencia. Para ello, vamos primeramente a ir comprendiendo e informándonos acerca de cómo el universo en el cual estamos inmersos, formamos parte de él, está en una constante de interconexión de lo que llamamos partículas cuánticas, que son generadas en la biocomunicación fotónica o partículas de luz. Esto hoy ya sabemos que se interconecta independiente de la distancia a la cual se encuentren. El universo es una entidad en constante vibración y esta vibración sabemos que está muy conectada, muy relacionada con lo que llamamos información. Todas las partículas desde hace miles, millones de años han ido adquiriendo lo que llamamos experiencia. Esa vivencia del mundo subatómico, del campo vibracional, etcétera, está altamente cargado de información. Esa información cada vez vamos a interactuar más con ella. Por eso es muy importante comprender que el átomo, esa parte más, digamos, densa en cierto modo, que forma parte también del campo, digamos, del mundo de partículas, está a su vez interactuando con potrones, neutrones, quark, electrones, etcétera. Y esto que llamamos materialidad, cuando hemos investigado con más detenimiento, hemos constatado que es vacío. Entonces, es muy importante conectarnos con ese mundo de energía, de vibración, de información. Con lo cual, hoy ya sabemos, hay estudios científicos que nos informan que hay una potencialidad de entrelazamiento cuántico en el cerebro, en todo este campo de interconexión neuronal de fotones en el ADN neuronal. Todo este campo obedece a ese entramado de bioinformación que es importante y conveniente saber manejar. El doctor John Kong-Chin de la Universidad de Shanghái, con el equipo correspondiente, es el que ha realizado esta investigación y han constatado cómo millones de neuronas se activan simultáneamente
dentro de esta llamada dinámica de entrelazamiento. Algunos investigadores, a raíz de esto y otros experimentos que se están dando, se preguntan que toda esta coordinación del manejo coherente de la información, en cierta medida Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, es decir, todo es interconexión. Ahora, de toda esa llamada interconexión, por ejemplo, a nivel visual, nosotros somos capaces de manejar de una manera objetiva la percepción visual del espectro de frecuencia en la banda lumínica, y ahí más o menos corresponde a un 5% de todo el campo de vibración, energía en el cual estamos interactuando. Entonces la pregunta, ¿qué es del otro 95% que también lógicamente nos interactúa? Pues que todavía hoy de todo eso pues desconocemos mucho. Sabemos que científicos en Japón, en el Instituto Tohoku, ya constataron, está demostrado, que emitimos luz a nivel de campo fotónico muy ultrasensible, pero emitimos luz. Con cámaras criogénicas esto se puede percibir. Nosotros, ¿verdad? Con los ojos no lo logramos percibir, pero eso no quiere decir que efectivamente no fluyamos en esta conexión de luz. Y toda esa luz, toda esa información es coherente e inteligente. Ahora, ¿qué ocurre habitualmente? En la percepción del llamado pensamiento es como si fuésemos delante de un iceberg. La parte que percibimos, con la que habitualmente estamos más identificados, es el llamado conocimiento consciente, que es un 5%, y esto interactúa en lo que comúnmente definimos yo egoico. En la línea del horizonte entre cielo-agua, ahí estaría lo que llamamos recuerdos, conocimiento aprendido, preconsciente, pero subyace en el fondo marino todo lo que llamamos inconsciente, que tiene que ver con un 95% y el yo superior. Comúnmente, mayoritariamente, el apego identificativo del individuo es con el yo egoico. Gran limitación, y encima con un alto componente de información errónea en cuanto a hábitos, costumbres y demás que no dan, no posibilitan coherencia ni salud consciente. Entonces, toda esa parte interior, que es donde anidamos herencia diversa, información epigenética diversa, para aquellos que trabajan con energías muy sutiles, información ancestral kármica, claro, todo eso nos influye, nos afecta, pero tenemos o somos altamente ineficaces a la hora de manejar con equilibrio esto. De ahí que haya una predominancia de miedo, de deshonestidad, deseos egoístas, pasiones que habitualmente son más de carácter destructivo.
Entonces, la formación del inconsciente, que es un ámbito en el cual, como he dicho, nos afecta mucho, pero nos manejamos poco en él, el inconsciente es en realidad nuestro conjunto de habilidades y campo de interrelación. Y lo adquirimos principalmente en la etapa de la infancia, pero también lo adquirimos vía herencia epigenética y interconexión kármica. Entonces, este campo de la mente a nivel consciente o inconsciente, vamos a tener convenientemente que comprender lo siguiente. En el ámbito donde estructuramos nuestra memoria para los hechos, para el yo egoico, para la racionalidad mental, es explícito y ahí los mensajes son claros. Por ejemplo, característica, un cartel de stock. Sin embargo, cuando nos adentramos a nivel del inconsciente, la memoria maneja las habilidades diversas que hemos acumulado en la infancia o, como he dicho, vía información epigenética o kármica, nos interactúa de forma implícita. Ahí ya los mensajes, la información que se maneja es de carácter muy profundo, muy sutil. Por eso el campo del inconsciente nos cuesta muchísimo equilibrarlo, armonizarlo y, lo que es muy importante, transmutarlo, transformarlo. Entonces, es muy característico ver cómo muchos de nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué sé tanto y todavía no logro que el cuerpo, que mi existencia funcione adecuadamente o correctamente? Pues una respuesta puede ser: los pensamientos llamados positivos, que son manejados en la mente racional, sabemos que funcionan un 5% del tiempo, dado que el 95% de la mecánica que nos interactúa, que nos informa, viene más de lo que son hábitos que subyacen en el inconsciente. Por eso mucha gente decreta al universo, pero decreta desde el consciente, desde una parte muy pequeña. Como lo que predomina en él es el inconsciente durante casi todo el día, pues ¿qué ocurre? Que los resultados no son los esperados. Y el ejemplo, pues no hay más que ver, ¿verdad? La calidad de salud, la calidad de coherencia, de amor en la vida que estamos habitualmente experimentando. Por eso es muy conveniente modificar hábitos, pero no solo eso es suficiente. Ayuda mucho, muchísimo, pero no es solo suficiente. Porque muchas veces, si no hacemos cambios en el preconsciente, no vamos a transformar. Y cuando ya hemos hecho cambios en el preconsciente, subconsciente, ahí, con prácticas que utilizamos en sanación Meda, podemos modificar todo ese ámbito. Y lo mismo cuando ya vamos más hacia adentro y trabajamos la autogestión de ondas cerebrales para efectivamente hacer modificación coherente en el inconsciente. Sabemos que somos co-creadores de la realidad. Ahora, esta realidad se estructura en función de hechos, pensamientos y emociones. ¿Qué hay
en ese llamado inconsciente de cada uno, porque en función de la información que hay ahí dentro va a ser la realidad que está experimentando. Por eso tus pensamientos, creencias, son los que atraen a tu vivencia de cada día aquello que llevas dentro. Ahora bien, con técnicas ancestrales, mudras, meditación, vichara, logramos trabajar profundamente esa coherencia consciente y transformar todo lo que hay dentro. Por eso en Sanación me da conciencia te vamos a enseñar a abrir nuevas posibilidades de percepción sensorial, posibilidades de equilibrio y de salud. Ahora bien, cambia tú y observa cómo cambia tu salud, cómo se organizan los equilibrios correspondientes y una vida llena de armonía, de paz, de felicidad. Ahora, también muy importante saber que erróneamente decimos estar separados. No es cierto, pero vamos a explicarlo como habitualmente lo experimenta la mayoría de las personas. Hay un macrocosmos y hay un microcosmos. El individuo es esa estructura que llamamos microcosmos y el macrocosmos diríamos el universo. Está todo unido, todo forma parte de lo mismo, pero ahí trabajamos con elementos de alquimia, con elementos de sabiduría muy profunda para efectivamente ubicar, armonizar la mente, el organismo, la unidad mente, cuerpo, espíritu y la conexión con la información de la esencia de aquello de donde originalmente hemos sido parte, que ahora estamos de regreso, pero ya de manera consciente. Por eso aplicamos técnicas con frecuencias, mantras, yantras, para cambiar el entorno cerebral y cambiando ese entorno, toda esa información hacia el cerebro, es muy fácil observar cómo cambia toda la energía neuronal, toda la inmunología, toda la función orgánica. Bruce Lipton realizó un experimento en los años 70 que cambió la idea que él tenía del mundo biológico. Él puso una célula madre en una cápsula Petri y observó cómo cada 2 horas se iban dividiendo, se iban multiplicando y al cabo de unas semanas tenía miles de células, todas idénticas. Estas células cogió una, la puso en un cultivo especial y esa célula formó músculo. Cogió otra célula madre del experimento y la puso en otro medio y ahí se formó hueso. La puso en otro medio y se formó grasa. Quiere decir que la pregunta es muy sencilla. ¿Qué controla el destino de las células? Todas eran idénticas, lo único que era diferente era el entorno. Y entonces la reflexión que hace Bruce Lipton es, cuando se cogen células sanas y se colocan en un entorno nocivo, enferman y mueren. Cuando cambio el entorno nocivo y coloco las células en un entorno saludable, se sanan. La sociedad actual
está inmensamente llena de información no para la salud, de información y hábitos erróneos para la enfermedad. Entonces, esto nos demuestra algo muy sencillo. La célula refleja lo que está ocurriendo en el entorno. Cambia el entorno, cambiarás tu destino, cambiarás el hábitat de la célula. Eso de que los genes son los que controlan la vida, nos recuerda este biólogo, es un cuento. Es el entorno el que controla la vida. Y aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Con qué gente hablas? ¿De qué dialogáis? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué entorno es el que te rodea? Porque ahí se va o no a manifestar coherencia consciente. Si no, caos, dolor, sufrimiento. Eso es elección, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Entonces el corazón, lo que el corazón quiere, la mente te lo puede mostrar. Entonces surge la pregunta, ¿somos lo que vivimos y pensamos? Hay que decir que sí. Ahora bien, cambia la manera de vivir y pensar y observa cómo cambia tu equilibrio, tu coherencia, tu salud, pero cambia. Ahora, el alimento de los pulmones es el aire, y el aire limpio. Ahora, el pulmón que está lleno de humo, de miles y miles de partículas que trae el tabaco, pues ese no es un entorno saludable. Los estudios demuestran que las células cambian en función del entorno, y eso es lo que se llama, entre otras, epigenética. Por eso, si cambias a la persona de entorno sin medicamentos, el cerebro cambia su química, pero el individuo tiene que dar ese paso, tiene que querer vivir libre, coherente, con salud. Ahora, el cerebro de la célula y el de la persona se entienden en el entorno, es decir, leen y entienden cada uno de una manera como muy particular. Y entonces hay una diferencia que es muy clara y muy interesante. La mente interpreta, por ejemplo, estando en un entorno saludable, pero si en la información mental que hemos recibido lo identificamos y lo consideramos como un entorno negativo, esto hará que enfermemos, aun siendo saludable. ¿Por qué? Porque las creencias, y creencias hay para dar y regalar, nos han condicionado de manera tal que no estamos muy equilibrados en cuanto a coherencia y salud. Y ahí también hay muchos estudios en torno al placebo y el nocebo. Una información correcta, saludable, la identificas de manera como un placebo y te da respuesta. Pero como te venga una información mental negativa y tú la identifiques como correcta, el cuerpo enferma. Entonces, todo esto es muy importante, hacer toda una reconexión consciente. Y ahí, de alguna manera, convenientemente constatar cómo hemos de manejar pensamiento y hábitos. Pero, ¿qué sabemos? Si dentro de nuestra estructura cognitiva cerebral hemos introducido programas erróneos mentales, claro, la química que estamos generando celular, emocional y mental no es con armonía para con la vida.
por ejemplo, ¿cuánta gente come salchicha, carne roja? Está, y no hay uno, hay muchos estudios mostrado y demostrado que son cancerígenas. La información incorrecta hace que estas cosas estén ocurriendo. Greg Braden nos mostró y nos enseñó cómo las partículas de luz, de las cuales ya hemos mencionado, somos parte, están conectadas. Y hay una conexión muy interesante. El ADN, una parte del mismo se considera o se consideraba ADN basura, pero ahí todo el campo fotónico es el que favorece la interconexión del entrelazamiento cuántico con la información universal. Todo eso, para muchos individuos, está, digamos, un tanto apagado. Entonces, hay experimentos que se recogen muestras de ADN, se pone a la persona en un ambiente de estrés, de irritabilidad, el ADN, la muestra está a 100 metros de él y en el momento que él recibe estrés, el ADN reacciona. Y eso pues nos consta y nos demuestra cómo toda esta información nos interactúa. Cogen ADN en otro grupo y lo dan a 28 científicos. Ellos están preparados para crear estados de ánimo alterados. El ADN que les dan a los científicos es correcto, pero los científicos, al analizarlo, crean estados emocionales, mentales de alteración. ¿Y qué demostraron? Que el ADN se desorganizaba. Esto es muy fácil. Si estás compartiendo, experimentando con gente que tiene estrés, miedo, ansiedad, etcétera, todo eso nos interactúa. Por eso ahí trabajamos con todo un campo de frecuencias, de alimentación pránica, de ondas, geometría sagrada y otros muchos más aspectos para reequilibrar toda esa errónea información. ¿Ven? El amor estira el filamento de ADN. Se producen endorfinas. La endorfina en el cerebro, betaendorfina. Y el mejor calmante de dolor es vivir con amor. Entonces, en la Universidad de Boston se constató que las toxinas por la falta de sueño producen alteraciones neurodegenerativas. En ese campo, al trabajar ondas delta, se mejora la reparación del sueño y otros muchos más aspectos. Entonces, todos los campos de energía con técnicas, unas más complejas, otras más sencillas, se equilibra todo este hábitat, toda esta armonía de energía. Pero fíjense, en la sociedad actual estamos altamente contaminados de campos electromagnéticos, que todo esto, pues los sueños o el descanso no es altamente reparador, etcétera. Los móviles que hay para dar y regalar, el campo de influencia a nivel electromagnético en el cerebro es muy alto. Todo esto se tiene convenientemente que trabajar y equilibrar. Por eso también se trabaja con yantras, son estructuras geométricas muy ancestrales de la sabiduría de la India para mejorar estados de información en el inconsciente y también para dinamizar a nivel espiritual. Entonces, vemos cómo Masaru Emoto nos mostró cómo la información organiza y estructura el agua. El 70% somos agua. ¿Qué estás informando? ¿Qué conexión tienes, manejas con el universo? Es muy importante. Bien, dicho esto,
quiero informarles que el día 22 en el Centro Aitana de Torrevieja vamos a realizar un taller de todo esto, pero práctico. Es tiempo de vivir, es tiempo de ser. Información hay mucha, pero hay que vivirla, hay que entrar en este profundo equilibrio de salud, de coherencia y el milagro de la vida, que es algo súper hermoso, que se fluya, que se note. Entonces, bueno, ya digo, en el Centro Aitana el día 22 haremos una práctica vivencial, presencial, pero también aquellos que son de otros lugares y lo quieran hacer, lo tenemos estructurado también para recibirlo online. Es importante, ya digo, son momentos muy interesantes, pero muy, muy interesantes. Hay incertidumbre, hay miedo, inseguridad. Bueno, pero también hay un mundo de posibilidades. Y el universo, ahora hay unas energías que llamamos Plutón en Acuario, que es espectacular. La transformación que podemos vivenciar es espectacular. Bien, si luego quieren hacer alguna pregunta, etcétera, en el WhatsApp pueden hacernos las preguntas que iremos respondiendo a todos ustedes. En el WhatsApp es más 34 679 659 336. Agradecer a todos su presencia y transmitirles o compartirles, más que transmitir es compartir. Son momentos preciosos, llenos de un compendio de posibilidades espectaculares, pero además sencillas. No es complicado siempre y cuando estés en comunión coherente, consciente contigo mismo. Claro que hay negatividad, pero también hay mucha armonía. ¿Hay enfermedad? Sí, pero también hay mucha salud. Entonces, tú eres el que decide qué conviene o no. Claro, hay en muchas personas que liberar mucho apego mental, que soltar mucha información errónea, porque sí, hay mucha creencia, no solo de carácter religioso, hay creencia de carácter emocional, creencia de carácter mental, que no son liberadoras, más bien son como pequeñas cárceles que no nos dejan fluir. Entonces, nosotros, ya digo, en este campo de actividad estamos interactuando y ayudando a mucha gente que sí experimentaban situaciones complejas y para ellos de muy difícil manejo, pero luego logran y agradecen los cambios que viven, porque ya les digo, el milagro de la vida es algo hermoso y vale la pena. Bien, voy a despedir ya la ponencia en el día de hoy en el saludo Namaskar. Y todo aquel que alguna pregunta, comentario, ya le digo, vía WhatsApp, con mucho gusto les vamos a responder. Y el que quiera vía online recibir el curso, también le informamos bien del contenido y del costo del curso. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Namaskar.